Dentro de los problemas más comunes que tenemos y se presentan el día a día en la consulta son recesiones gingivales. Las recesiones gingivales tienen múltiples factores. De los más importantes es el acúmulo de sarro, placa y cepillado demasiado brusco. Existen otros más que entran en menor proporción. Pero básicamente los estudios más extensos nos demuestran que estas son las principales causas que causan que la encía poco a poco vaya cediendo. Acompañado, claro, con un biotipo fino o medio del paciente, la gran mayoría fino, son los pacientes que más sufren de este tipo de patologías. Y el porcentaje de personas a cuales afecta, algunos en una, dos piezas y otros pacientes en la gran mayoría de sus dientes, es bastante significativo, por lo cual es una práctica común que debemos implementar en nuestro día a día, los recubrimientos radiculares con injertos de tejido conectivo. En el caso de hoy, le mostramos una boca en el maxilar superior que fue abordado, tenía múltiples recesiones en varias piezas, enfocando en el cuadrante 1, en este caso, donde tenemos una recesión un poco más agresiva a nivel de la pieza 1-4. Y teniendo en cuenta siempre nuestra tomografía, la tomografía es una herramienta esencial en varios campos de la odontología. En este caso, para la planificación de un injerto de tejido conectivo, nos ayuda a tener una idea del epitelio conectivo que podemos retirar. Ahora, no siempre es tan precisa porque mucho de este tejido puede ser grasa, ¿no? Ahora, ¿cuánto necesitamos de espesura para un recubrimiento en piezas dentales? De 1 milímetro es el grosor aproximado que tenemos que tener. Y cuando tenemos un tejido conectivo en el cual vamos a cubrir múltiples piezas, se recomienda hacer una técnica de la zona dadora de gengival libre, que ese tejido nos va a permitir mayor extensión que una técnica en sobre. Como ven en imágenes, pudimos extendernos hasta distal del segundo molar, cerca de los márgenes de seguridad que tenemos para poder retirar ese tipo de tejido. Teniendo en cuenta que es una incisión más superficial, incluso en algunos casos podemos extendernos hasta el tercer molar. Bueno, y claro, pensando que vamos a cubrir prácticamente casi todo el maxilar superior, optamos también por una opción en la cual dividimos por pequeños pedazos, ¿no?, el tejido conectivo después de desepitelizarlo, colocando la porción adecuada para cada diente, ¿no? Son, digamos, micro tejidos que vamos a optar por una técnica de tunelización en la cual tenemos el espacio, ¿no?, sin despegar las papilas. Sí, existen otras técnicas de avance coronal también que son útiles, pero esta está muy bien redactada por la literatura, con muchos años ya, que nos es muy funcional, en la cual consiste en tunelizar. Existen unos tunelizadores diferentes para los cuales yo voy, ¿sí?, separando el tejido, primero a espesor total y luego, cuando ya llego a la línea mucogingival, me voy a espesor parcial para soltar el tejido y poder recubrir de forma coronal, ¿sí? Siempre ese tejido, lo más importante es que si ya está suelto, yo tengo que soltar un poco más, ¿no? Más o menos 20 o 30% más de lo que quiero recubrir. Entonces el tejido, como ven en esa imagen, se encuentra suelto, sin tensión. Y eso nos va a ayudar a que el tratamiento sea más predecible. Dependiendo del caso, en grandes recesiones, no siempre es verdad, podemos ofrecer a nuestro paciente un recubrimiento total al 100%. Más conseguimos 70, 80, 90%, solo que el factor más importante y que no debemos olvidar es que estamos modificando el biotipo gengival del paciente. ¿Esto a qué conlleva?
que podamos hacer un biotipo más denso y menos propenso, como lo expresan muy bien los estudios, a que éste pueda recesionar con las injurias del día a día, alimentación, incluso algunos temas con la masticación, ausencia de dientes también influyen, y la inflamación de las encías, y lo que básicamente conlleva con una reacción secundaria a que la encía poco a poco vaya cediendo hacia apical. Pero si tenemos un biotipo más denso, un tejido más denso, que es lo que realizamos al modificar con un injerto de tejido conectivo, entonces tendremos mucho más posibilidades de que ese tejido se quede estable en una región determinada. Hicimos unos puntos suspensorios, los cuales nos ayudan a traccionar hacia coronal. Existen otras técnicas en las cuales yo puedo poner algunos puntos de resina en los puntos de contacto y me van a ayudar también a traccionar. Para esta técnica, para este caso, escogimos esta técnica y vemos los controles ya ahí nomás de la cirugía y los controles postoperatorios, ¿sí? Ya teniendo un par de meses el paciente haber sido operado. Y vemos estabilidad también de nuestro tejido, y esto nos enfocamos en el lado derecho, pero fue realizada toda la parte superior. Y estamos esperando unos 4 meses para también hacer la parte inferior, que ya estaremos documentando frente a ustedes. Recuerden que si tienen dudas, pueden escribirnos, tienen el WhatsApp, redes sociales de Coavi para poder ayudarlos. Nos vemos la próxima.